Y bueno, señores, ya hemos terminado la parte del marketing, algunos anuncios un poquito administrativos. El trabajo de su producto va a estar abierto hasta el día miércoles, así como su examen, ¿sí? Así que vayan desarrollándolo con calma. El examen no es muy largo, son 5 preguntas que ustedes tienen que desarrollar, que tienen que contestar. Y bueno, al respecto ya tienen hasta el día miércoles. Y el trabajo también está abierto hasta el día miércoles, ¿ok? Entonces, para un poquito tener en cuenta eso. El material lo estoy un poquito actualizando por una resolución normativa de directorio que hubo en la gestión 2019-20 de la Aduana Nacional respecto a los últimos medios de pago, que tiene que ver con la resolución de directorio respecto al valor, al pago, al valor declarado en aduana. Entonces, justamente estas dos normativas me han obligado un poquito a actualizar el material, que no lo he terminado todavía, así que hoy día ya van a empezar a ver el material en la plataforma, ¿ok? Esta semana solo tenemos dos actividades, el examen, que como les digo va a estar abierto otra vez desde el día próximo domingo hasta el día miércoles, para que tengan todo el tiempo para poder analizar todo lo que hemos hecho esta semana, y el trabajo final. El trabajo final, que es un trabajo de exposición, un trabajo de las razones por las que deberíamos exportar un producto. Ahora bien, el día viernes, ¿sí? Vamos a reservar la última media hora de la clase para escoger, ¿sí?, quienes quieren presentar su producto. Porque yo voy a presentar el mío. Ya les he dicho, tengo un producto muy especial este año que se los quiero presentar, que tiene mucho perfil de exportación. Y bueno, yo necesito 3 más. ¿Cuáles son las ventajas de apuntarse para el día viernes en su producto? Que en 5 minutos a 7 minutos ustedes tienen que mostrarnos las razones fundamentales de por qué se tiene que internacionalizar su producto. Y bueno, si realmente ese trabajo es lo que estamos pidiendo, entonces obviamente ustedes están liberados del último trabajo, ¿no? O sea, ya no tienen que escribir un informe, sino ya lo están haciendo. Nosotros vamos a actuar como si fuéramos el alto directorio de una empresa y vamos a criticar su trabajo. Y vamos a ver si realmente es válido el tema de la exportación, ¿ok? Entonces se los dejo para que lo piensen. Al final de la clase me pueden decir hasta el día miércoles. El día miércoles se cierra el tryout para que ustedes puedan escoger quiénes van a exponer, ¿ok? Entonces, esos son los anuncios antes de empezar la clase. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Estamos bien, perfecto. Bienvenida Carla, Karen, Celina, Damaris, Edwin, Fresia, que los tenemos en línea, ¿sí? Está Gustavo, Heli, Michelle, Moisés, Sebastián, Janet, Yasmín, Ángel. Buenas noches, queridos alumnos. Yadira, como siempre, ahí está. Amiga Yadira. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. ¿Está haciendo calorcito en Santa Cruz, Yadira? Sí, está, bueno, llovió y está, creo que un poquito más caliente que ayer. Caliente. Qué belleza, realmente. Qué hermoso. Bueno, aquí en La Paz estamos, como siempre. La Paz tiene dos estaciones, ¿no? El invierno y el del teleférico, dicen. Así que bueno, les comento. Ok, señores, arrancamos esta semana con el segundo tópico de la materia, que es justamente lo que viene a ser la compraventa internacional, o sea, los medios internacionales de pago. Para entrar en este tema, tenemos que conocer qué elementos ya tal vez contractuales, qué elementos formales tenemos que conseguir para poder tener este tema de la compraventa internacional, ¿ok? Para empezar, ¿qué es una compraventa internacional? Es, la verdad, un instrumento
que nos va a ayudar como una herramienta mercantil para internacionalizar nuestras mercancías. Vale decir que esta compraventa se va a traducir en un instrumento. Puede ser un contrato, puede ser un pacto, puede ser un correo, ¿no? Porque el comercio internacional es muy versátil en este tema. Pero se concibe como un instrumento idóneo. ¿Por qué? Porque a partir de la formalización de esta compraventa internacional, se empiezan a adquirir obligaciones y derechos, tanto del comprador como del vendedor. Ok. Entonces vamos a definir básicamente esta compraventa siempre como un acuerdo de voluntades. ¿Acuerdo de voluntades entre quién? Entre un comprador que necesita un producto, necesita satisfacer una necesidad, ¿ya? Y un vendedor que se obliga a vender esa mercancía que necesita esa persona para satisfacer ese producto. Y obviamente todo esto se va a dar a través de lo que es un precio. Todas las mercancías que van a entrar al tema de comercio exterior, por lo general, están siempre evaluadas con un precio en el cual se va a convenir el intercambio de esos bienes. ¿Ok? Tenemos una definición de la Organización Mundial de Comercio que nos habla acá en esta definición de una aceptación precisa entre oferentes, ¿sí? Y obviamente las personas que requieren estos productos, ¿no? Y obviamente se trata de una mercancía donde va a estar involucrado un precio y obviamente va a haber, como estábamos en el ejemplo anterior, un acuerdo de voluntades, un acuerdo de voluntades, que va a ser una oferta precisa, ¿no? Porque obviamente vamos a adaptar el precio a las condiciones que nos está pidiendo el comprador para poder nosotros ofertar nuestro producto. Tiene varias características la compraventa internacional. Primero, tiene una característica que es consensual, ¿no? Vale decir que implica un consentimiento entre un comprador y un vendedor. Entonces, una de las características de la compraventa es que es consensual, es bilateral, ¿ok? Porque implica, este acuerdo sinalagmático implica las obligaciones de ambas partes. La obligación del comprador de pagar el precio pactado y la obligación del vendedor de poner el producto en el lugar pactado con las condiciones y la calidad pactada. ¿Ok? Por eso es bilateral. Consensual, bilateral, conmutativo, porque hay obligaciones recíprocas. ¿Ok? Vuelvo a insistir, yo comprador me obligo a pagar, yo vendedor me obligo a poner el producto en el lugar convenido. Esta es una de las características del tema conmutativo, pero también tenemos que el acuerdo sea oneroso, y ese es uno de los temas más importantes, porque este oneroso, como van a ver más adelante mis queridos alumnos, mis queridos colegas, tiene que ver con el valor que yo declaro en la aduana, que va a configurar, como ustedes van a ver más adelante, la obligación tributaria aduanera. El valor. Y eso me lo da que sea oneroso. ¿Ok? Que sea oneroso. Que exista una contraprestación económica
con un afán de lucro. En el concierto internacional se van viendo algunos otros elementos como los precios de transferencia. Se van dando otros temas interesantes como son los paraísos fiscales. Entonces, el mundo tampoco es tan honesto y perfecto para el tema de comercio internacional. No lo es. No lo es. ¿Qué son los precios de transferencia, mi querida Carmen Rosa Condori? ¿Qué es para ti este concepto? Creo que no está. Edwin, Mamani, ¿cómo estás? ¿Qué son los precios de transferencia, Edwin? Buenas noches, licenciado. Hola. Es realizar las operaciones, asignarles un valor, asignarles un valor entre las operaciones, o sea, al realizar las transacciones. Pero ¿cuál es la característica en los precios de transferencia? Ok, es un tema comercial, eso es totalmente cierto, es la asignación de un precio, totalmente cierto, pero ¿cuál es alguna característica? Damaris, tal vez tú. Buenas noches, licenciado. Hola, Damaris. No sé, tal vez que está pactado por ambas partes. Está pactado por ambas partes, también es cierto, es uno de los elementos. Ángel me dice por el chat que es el costo adicional que se debe pagar por la transacción. También es un tema importante, ¿sí? Pero a ver, hagamos un ejemplo. A ver, Yadira. Yo te voy a vender a vos fierro, ¿ok? Fierro. Pero tú eres una parte vinculada conmigo, ¿ok? Vale decir que yo soy, como les decía en el ejemplo, ¿no ve? Aceros Arequipa. Y tú eres Yadira, Aceros del Altiplano. Te voy a vender en el mismo precio que le vendo yo a Carmen Rosa Condori, que no la conozco. Bueno, según entiendo, vendría a ser que yo tengo cierta preferencia ante el otro comprador, perdón, que tal vez le ha comprado alguna u otra ocasión. Sin embargo, yo le compro más seguido, por lo tanto, y no solo más seguido. Yo, Aceros Arequipa, tengo participación societaria en tu empresa. Yo no te puedo vender al mismo precio. No, porque prácticamente tú eres mi sucursal. ¿Ok? Eres mi sucursal. Entonces, no es justo que yo te venda al mismo precio, ¿no? ¿O sí? No, no sería justo. ¿No ve? Pero en el consenso internacional, Yadira, sí tenemos que, cuando tenemos partes vinculadas, eso se llama tener partes vinculadas, cuando una empresa del extranjero tiene más del 30% de la participación en una empresa boliviana. Eso es una parte vinculada. Y por eso tiene que haber un estudio de precios de transferencia. ¿Ok? Pero también si tú le compras a Panamá, le compras a Guatemala, le compras... ¿Cuántos más hay? Tenemos las Islas Guyanas, tenemos algunos otros más que les voy a dar una lista. Tenemos una listita acá. Vamos a entrar al Servicio de Impuestos Nacionales. Y tenemos acá en normativa tributaria, en la gestión 2017.
Ok. Voy a dejar un ratito esto. Les muestro. Salió en Bolivia un decreto, ¿ok? Este decreto que era el 2993, que modifica la norma y dice bien claro a qué se consideran países o regiones de baja o nula tributación, ¿ok? Y dice que son aquellos que están enmarcados en la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de que Bolivia es parte, y también algunos que estén en algunas legislaciones en Sudamérica. Entonces, obliga esta norma a que Bolivia identifique cuáles son los países de baja o nula tributación. Y obviamente tiene un criterio, un listado, y esto es lo que nos interesa. Aruba, paraíso fiscal. Mónaco, paraíso fiscal. Chipre. Tenemos a famoso Panamá. Ahí está, Panamá. Guatemala, en el puesto 24. Las Islas Maldivas, este es un lugar espectacular para ir a vacacionar, pero es un paraíso fiscal. Muchos futbolistas han tenido problemas por trabajar con estos paraísos fiscales. Ha sido bastante complicado, les cuento. Pero existen. Y si existen, obviamente, tenemos que tener cuidado con ¿qué? Con los precios de transferencia, porque en Bolivia son controlados. Por eso es importante que mi contrato tenga una parte de onerosidad, porque va a implicar el ánimo de lucro. Libertad de forma. Los contratos de compraventa internacional no pueden estar ligados a un formato, para nada. Sí tienen que tener alguna estructura, ¿no? Las partes intervinientes, el objeto del contrato, las condiciones de la mercancía, el tiempo de pago, ¿no? Como algunos elementos importantes, pero no son definitivos, ¿ok? No son definitivos. Y por eso es que la norma permite la libertad de forma. Para eso tenemos los famosos Incoterms. Los Incoterms son los términos internacionales de comercio que establecen las obligaciones del comprador y del vendedor para con su cliente o para su proveedor. ¿Ok? Entonces, los Incoterms son términos internacionales de comercio que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de este diplomado y se van a dar cuenta que hay varios tipos, ¿no? Y que tienen que estar insertos en esta compraventa, porque obviamente es un lenguaje internacional que nos va a permitir hacer negocios con todo el mundo. ¿Ok? Otra característica importante del contrato de compra y venta debe ser traslativo de dominio. Importantísimo, ¿no? Tiene que quedar claro en el contrato cuándo pasa la propiedad del bien al comprador. ¿Ok? Hay algunas formas de hacer estos negocios internacionales que, por ejemplo, implica contratos de llave en mano. No, por ejemplo, el teleférico, ¿sí? El teleférico es una importación en DDP. DDP tenemos todos los derechos pagados, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el proveedor te pone el producto en tu puerta, ¿ok? Te pone el producto en tu puerta.
Ese es el DDP. Entonces los teleféricos han sido traídos en esa modalidad. Delivery Duty Paid es el término correcto del DDP. Entonces, cuanto más obligaciones tiene el vendedor, obviamente es más caro el producto. ¿Sí? Traslativo de dominio. ¿Sí? Eso es importante. Veamos, aparte de las características, veamos el carácter internacional de un contrato, ¿no? Las partes siempre están en distintos estados, entonces no es un poco convencional este tipo de tratos, pero sí tienen un fuerte efecto legal, ¿ok? Implica el traslado de mercancía entre diferentes estados, ¿ok? Y obviamente las obligaciones que implica cada comprador y vendedor respecto a los bienes que está vendiendo. Tiene elementos personales, porque va a hablar de personas, el comprador y el vendedor. Tiene elementos reales, que va a ser la mercancía en sí. Y tiene algunos elementos de forma. Aquí vamos a volver a mencionar los famosos Incoterms, ¿ok? Que son los más comunes formas de convenir un trato entre dos estados. ¿Ok? Cuando hablamos de elementos personales, hablamos que el que nos va a vender siempre lo vamos a llamar un comprador, un proveedor, ¿ok? Que está obligado a ¿qué? A vender el bien. Y siempre vamos a hablar de un vendedor que está obligado a pagarlo, ¿no? Y obviamente ambos deben ser capaces a la vista de sus legislaciones para poder obrar. Vale decir, por lo menos tener una mayoría de edad y haber surtido algunos efectos importantes de relacionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes hacer una cotización internacional, pero eso no significa que estés vendiendo o que estés comprando, tampoco que estés vendiendo, solo estás dando una cotización. Este elemento del contrato le da un poco más de obligaciones y por lo tanto, al tener esas obligaciones, necesariamente vas a tener que tener una capacidad de obrar ante las legislaciones pertinentes. El artículo 592 de nuestro Código Civil establece que están prohibidos de celebrar estos contratos los que administran bienes del Estado, por ejemplo, no pueden obrar. Los funcionarios públicos que venden o que se venden en su propio ministerio y los que administran bienes ajenos. No pueden tener este tema de la compra-venta, ¿ok? Los demás pueden. Los demás pueden. Y si se dan cuenta, los demás son muchos, ¿no? Que pueden obrar este tema. Hay varios, el elemento más importante definitivamente del pacto entre dos empresas es el elemento real, la mercancía, ¿ok? Esta mercancía va a tener tres características, ¿no? Obviamente tiene que ser una transacción real. Y ese tema de la transacción real también ya lo está usando nuestros amigos del Servicio de Impuestos Nacionales en sus diferentes resoluciones de directorio que establecen las formalidades que debe tener la factura, nota fiscal o documento equivalente. Y entre uno de los elementos que ha consignado la administración como una forma de control es que la transacción haya sido real, porque no puede ser ficticia. Porque en el caso de ser ficticia, ya no tiene ningún efecto este tema del contrato. Debe ser cierta, ¿no? Obviamente tiene que tener un objeto determinado, ¿sí? No solamente implica que se celebre un contrato, ¿sí? Tiene que tener siempre un acuerdo real entre partes, la capacidad que tiene el vendedor de venderte cierta capacidad de producto y del vendedor la capacidad de poderte pagar.
¿no? Y obviamente la moneda. Ese es otro elemento importante. Las características más evidentes de un contrato es que tiene que haber una moneda, la moneda en la cual se va a hacer la transacción comercial. Y en este caso puede ser el dinero. De ahí que cuando ustedes vean importaciones y exportaciones con otro de mis colegas, ustedes van a ver que cuando meten facturas en yenes, en soles, en guaraníes, en reais, en pesos mexicanos, en euros, en libras esterlinas y en otro tipo de monedas, siempre deben ser convertidas a moneda constante de dólar americano en Bolivia. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que homogeneizar los valores por los cuales tú haces la transacción. Por eso es que el dinero cobra mucha importancia. Hay contratos de carácter escrito y carácter verbal. Ambos surten un efecto jurídico, pero si bien el caso boliviano da una libertad respecto a este tipo de acuerdos, ¿sí? En el contexto internacional, yo siempre recomiendo que los acuerdos sean escritos. ¿Por qué? Porque la administración tiene una capacidad posterior, la llamamos control. O sea, la capacidad que tiene la empresa de sustentar sus operaciones ante los controles previo, posterior, que puede hacer la aduana nacional. La aduana nacional puede hacer controles en despacho, puede hacer controles inmediatos, puede hacer controles diferidos o puede hacer fiscalizaciones aduaneras posteriores. Varios elementos de control. Licenciado, una consulta. Yadira, cuéntame. En el caso de aquellos proveedores que por alguna u otra o algún otro motivo no quieren suscribir el contrato y según ellos, por ejemplo, con una orden de compra o con una cotización indicando el Incoter, el precio y la moneda y obviamente las partes que intervienen, ¿cómo podríamos nosotros tal vez coaccionarlo o forzarlos a firmar ese contrato escrito? No hay problema. En esos casos que tú me estás comentando, depende de la magnitud de la operación. Si es una importación que no es significativa, ¿no? Te hablo de, pondremos el parámetro de bancarización, ya 50,000 bolivianos. Entonces, tal vez el contrato no es un tema necesario, pero después sí es necesario. Sí es necesario. ¿Por qué? Porque, como te digo, cuantas más altas sean tus importaciones de países que tienen algún riesgo tributario, por ejemplo, la China, ¿sí? Para la aduana siempre va a tener un riesgo tributario, así como las zonas francas, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuanto más te munas de documentación para sustentar el precio pagado, es mejor. Ahora, cuando te hablo de contrato, Yadira, no necesariamente hablamos de un contrato donde van las dos partes, se ven cara a cara, firman el contrato, no. Es válido la firma digital, es válido la firma escaneada, ¿no? Pero tienes de alguna manera algún sustento ante la aduana nacional para posteriormente probar. No se olviden que nuestra normativa supranacional, que es la decisión 578 y la decisión 1624, que es de la Comunidad Andina de Naciones, establece que la aduana nacional debe tener, ¿sí?, un tema de riesgo. Y bien que me has dicho ese tema, lo tengo por acá, que te puede ser un tema muy interesante para que tú puedas obligar a los proveedores a generar un contrato. Deme 2 segundos, lo tengo acá. Es nuestra
Norma 1684. El famoso reglamento comunitario de valor. 1684, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Vamos a ir al artículo 54. Este es el tema de valor en aduanas, la norma supranacional. Esto en valoración aduanera les van a hacer recitar, chicos. Pero veremos una parte que me interesa bastante. Ok. Ya. Leeremos, por favor. Yadira, ¿me ayudas con los factores de riesgo del A al D, por favor? Dice, como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la administración aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a algunos aspectos declarados. ¿Como cuáles? A ver, Yadira, lémelo del A al D. Precios ostensiblemente bajos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir precios ostensiblemente bajos? Hay importaciones, Yadira, que han llegado más bajitas que la tuya. Dale. Y en este caso, Lisa, ¿podría yo sostener la información ante la aduana de alguna preferencia ante mi proveedor? ¿Y dónde va a estar? Tal vez, obviamente, en algún acuerdo que hayamos escrito. En el contrato. ¿No ves? Seguí leyendo, dale. Pagos indirectos, vinculación entre el comprador y el vendedor, prestaciones de manera especial las relativas a bienes intangibles o servicios. Muy bien. Pagos indirectos. Que tengas $100,000 reportados por la ASFI de pago a tu proveedor, pero solamente han llegado en importaciones $30,000. Llama la atención. Vinculación, lo que les hablaba, ¿no ve? De los precios de transferencia. ¿Te acuerdas, Yadira? Te decía, si tú eres una sucursal, ya como que hay un riesgo, ¿sí? Porque estos son riesgos. Y prestaciones de manera especial, las relativas a bienes intangibles o servicios, que es para temas intangibles. Querida Damaris, ¿me escuchas? Sí, Lisa. A ver, léemelo del E al H. Continuaremos, seguiremos con los factores de riesgo. Ok. Pago de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 28 de este reglamento. Ok. Inexactitud. ¿Perdón, continúo? Sí. Inexactitud en la declaración de los gastos inherentes a la venta y a la entrega de las mercancías. Después. Facturas presumiblemente falsas o inexactas. Doble facturación. Ya, ok, perfecto. Entonces, el E quiere decir, en los temas de propiedad intelectual, si tú has pagado un canon adicional de tu producto, o sea, por tu producto. De hecho, que vas a tener que pagar algo más, pero eso también tiene que estar en un contrato. Cuando tú dices inexactitud de los gastos inherentes a la venta, o sea, no me están cuadrando los gastos de transporte, de estibaje, de embalaje, no sé, de varias cosas. Pero en el contrato dice, los gastos pueden ser variables. Entonces no es tan inexacto. Facturas presumiblemente falsas. Ve una factura que, ojo, en el comercio internacional, mis queridos alumnos, no van a ver una facturita como las que tenemos con código QR, código de control, número de autorización. No, puedes ver cualquier tipo de factura, incluso en chino. Damari, ¿sabes chino? No, Liz. Chino mandarín tampoco. Entonces, ¿cómo puedes verificar que una factura es exacta? Por eso es tan importante tener un elemento adicional,
¿no? La doble facturación es el pan de cada día. Al menos lo que viene de Chile viene subfacturado. Entonces pueden meterte facturas dobles, triples. Entonces ya no le estás creyendo, ya tienes más factores de riesgo, ¿ok? Sigamos, hay más factores de riesgo. Tal vez de la I a la M. Hoy día nuestras compañías están con mejor voz que los chicos, creo. A ver, Michelle, ¿estás por ahí? Sí. A ver, Michelle, léenos de la I a la M. Ya. Falta de correspondencia entre la declaración de aduana y la del valor y de estas frente a los respectivos documentos soporte. Muy bien. Inexactitud en el llenado de las casillas de la declaración andina del valor. Muy bien. ¿Qué más? Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. Uh-huh. Valores declarados para una mercancía importada al territorio aduanero comunitario, sensiblemente menores al de otra mercancía idéntica o similar importada del mismo país de origen. Ya. Y mercancías provenientes de zona franca o zona aduanera especial, más aún cuando los valores declarados sean iguales o menores al valor de ingreso a dichas zonas de las mismas mercancías o de otra identidad o similar del país de origen. Muy bien. Entonces, mira lo que tienes. Hay declaraciones andinas de valor. La declaración andina de valor especifica cuáles son las características de tu mercancía. Se llena para todas las mercancías, excepto para las de despachos de mínima cuantía. ¿No? Inexactitud. Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. 30 toneladas de fierro. O sea, ¿qué tipo de fierro? ¿Qué tipo de medidas? ¿Cuál es la longitud, el largo, el ancho de las medidas? ¿Ok? Valores declarados sensiblemente menores a mercancía idéntica o similar. O sea, Damaris trae iPhones a $10 y Helen trae los mismos iPhones chinos a $100. ¿De dónde está trayendo Damaris? Está viniendo Janet con también celulares Samsung, que son más caros, $400. Entonces, ¿por qué una de tus compañeras está trayendo tan bajito? ¿No? Zonas francas, les he dicho, la refacturación en zonas francas, Iquique, Panamá. Si alguna vez les ofrecen ese negocio, chicos, eso es fisca segura. ¿Me entienden? Segura. Porque no creemos esos valores. Sabemos que esos valores están subfacturados. ¿Ok? Ok. Leeremos los últimos 4. Carlita Rodríguez, ¿estás ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Carlita, buenas noches. Tal vez de la N a la Q, por favor. Está bien. Valores declarados para una mercancía importada al territorio aduanero comunitario, sensiblemente menores al de otra mercancía idéntica o similar importada en otro país, desde un mismo país de origen. Niveles anormales de descuento. Tipo de mercancía. País de origen o procedencia. Perfecto. Mira acá, Carlita, lo interesante, ¿no? Dice valores declarados para una mercancía dentro del territorio aduanero comunitario menores a una similar o idéntica que habíamos visto desde el mismo país de origen. O sea, vienen de la China, pero Michelle trae más caro de lo que trae Damaris. Entonces tenemos alguna duda. Niveles anormales de descuento. Les comento, esta semana tuvimos una reunión con fiscalización y nos llamaron a nosotros como Gerencia Nacional Jurídica y nos dijeron, bueno, ¿cuál es el criterio? Tenemos un proveedor que nos ha dado una información de que cierto producto, no les puedo decir cuál, pero digamos que este producto, que son antenas de Wi-Fi, lo vende a $100, ¿sí? El precio para Bolivia es $100. Pero después de la fiscalización, el mismo proveedor me dice que sí, vale $100, pero para Bolivia esto vale 20.
Entonces ahí dijimos, no, señores, acá hay niveles anormales de descuento. ¿Cómo es posible que si vale $100, a mí me lo ofrezcan por ser Bolivia en $20? Me hagan un 80% de descuento. ¿Es raro o no es raro, Carlita? Sí, es raro. Entonces, son factores de riesgo. Tipo de la mercancía. Si tú traes oro, si tú traes fierro, si tú traes autos, si tú traes medicamentos, si tú traes telas, son productos sensibles al precio. Entonces, tengo que controlarlos. El país de origen. Si yo traigo Apple, traigo mis computadoras de Estados Unidos y hay otra persona que se trae de Taiwán, entonces voy a controlar más al de Taiwán que al de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos me abre información, me da cuáles son los precios de exportación. Tengo páginas autorizadas de Estados Unidos. En cambio de la China no tengo idea. Es muy abierto, no tengo una seguridad. Ahora, si ven esto, querida Helen, ¿estás ahí? Fresia, ¿estás ahí? Sí, Lisan, buenas noches. Hola, Fresia. Fresia, y ya tendrías un parámetro de qué cosa te pueden controlar la aduana, ¿cierto? Sí, más o menos. O sea, cuando tú estás importando, tú tienes que decirles, oye, ¿tenemos algo de la A a la Q? Sí, me pueden observar. ¿No es cierto? Me pueden observar. ¿Ok? ¿No está bien? Muy bien. Liz, Ahora, una preguntita. claro que sí. A ver, cuéntame. Mire, lo que pasa es que yo trabajé en una importadora. Importábamos maquinaria pesada de los Estados Unidos, pero ya eran usadas, digamos, no eran nuevas. Y Ya. resulta que muchas veces, digamos, en Bolivia. Sí, exacto. Orugas, retroexcavadoras, todo esto. Y entonces lo que pasa es que muchas veces unas que otras iban a fiscalización, digamos, porque como eran ya usadas, digamos, había, incluso lo comprábamos de una página que estaban en subasta, digamos, ¿no? Y eran baratos, digamos, ¿no? Y creo que aduana tiene precios en tablas y se basan a ese precio, o sea, como si fueran nuevas, digamos. Lo valorizan como si fuera nueva, digamos. Mismo que se haya comprado barato, digamos, ¿no? Muchas veces pasó eso, digamos, ¿no? Y no había ni cómo a veces pelearla, a veces termina pagando como el precio que dice aduana, digamos. Y en realidad se compraba con precios bajos, digamos. Totalmente de acuerdo, pero en ese caso, otra vez me van a dar la razón. Necesitamos otros medios fehacientes y no solamente una subasta. Nos pasa también muchísimo ese tema, te cuento, con el tema del Black Friday que hacen ahí en Estados Unidos, donde te puedes comprar las cosas mucho más baratas y lo único que tienes es un voucher. Entonces, cuando tienes niveles anormales de descuento, ahí está, necesitas otros elementos. Por eso adquiere gran fundamento este tema. Me voy a despedir de esta norma supranacional esta noche con la poderosa voz del... A ver, está está Benedicto. Aló, licenciado. Buenas noches. Benedicto, con tu voz de tenor. De tenor. Veamos esta partecita que me interesa bastante. El inciso A, ¿sí? Donde dice, a los factores de lo previsto en el artículo 17 se tendrá en cuenta lo siguiente. Léemelo el A y escúchenlo bien, señores, por favor. Ya, dale, por favor. Inciso A.
Cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar de la declaración andina del valor presentado respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren. Dice, me movió la pantalla. Perdón. A ver. ¿Estamos bien? El inciso A, ¿no, Lisa? Sí, el inciso. Ya no estamos en el inciso A, pero Lisa. ¿Qué ha pasado? Ay, perdón, estoy con la doble pantalla y discúlpame. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Dale. Ya, ahora sí. Cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar de la declaración andina del valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador por medios físicos, electrónicos o digitales explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda. Muchas gracias. Entonces, señores, por eso es tan importante lo que estamos viendo, por eso es tan imprescindible el generar. Alguna compañerita me decía, no es, ¿cómo le podemos obligar? Oye, viejo, hay una norma internacional que hay muchos países adscritos. Entonces, a esa forma es la que tú tienes que obligar a generar un contrato, siempre y cuando tus mercancías sean por lo menos mayores a 50,000. ¿Por qué digo de 50,000? Porque de alguna manera eso se ha vuelto un tema de un margen coherente de revisión. Un margen coherente de revisión en el sector de comercio exterior. Señores, en total, en un resumen, el contrato tiene que establecer la obligación de entregar mercancías, transmitir su propiedad y todos los riesgos que conlleven el tema de pasar la entrega de las mercancías. Debe contener un precio, ¿no? Y obviamente las obligaciones y derechos que tiene el contribuyente. En realidad, el comprador, ¿sí? Los estados diferentes pueden firmar un contrato, no es un óbice que la persona esté en otro país o en otro continente, ¿ok? Y en relación a las... Perdón. Araceli, cuéntame. Mil disculpas por contarle. Licenciado, tengo una duda. ¿Sabe que tengo entendido que en la aduana nacional hay en su página de la aduana se puede verificar los precios que manejan como base, precios referenciales? Sí. ¿Nos podría indicar cómo podemos acceder a esa plataforma o a o al enlace? Por supuesto. Por favor, Lice. Gracias. No, ningún problema. Sí, exactamente. Tenemos una tabla de valores referenciales. No son los valores definitivos porque al hacer el estudio de valor se manejan otros parámetros, pero tenemos precios referenciales. Ahí tiene la página de la Aduana Nacional. Y me voy aquí abajo, ¿sí? ¿No? Y aquí tenemos, aquí léeme lo que dice acá, que es mi coleguita que me preguntó. ¿Ciunea o el que dice precios referenciales de mercancía? Ya, ¿y aquí qué dice? Precios referenciales de vehículos. Ah, mira, tienes los dos para poder consultar. Vamos a este que tú me decías. Precios referenciales de mercancías. Le voy a colocar qué cosa. ¿Qué quieres ver? Lo que más me preguntan en las clases. Pañales. ¡Ah! Me encantó. Pañales
de origen chino. Perfecto, veamos. Si no está acá, que me gusta, busco en otras mercancías. Busco origen. Ya. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar unidad. Y voy a buscar pañales. Ya. A ver si me da, ¿no? No, no me da. Paños. Tampoco. Ah, no todas las mercancías están acá. A ver, otra de neumáticos usados, tal vez. Perfecto. Neumáticos, ahí tienes todo lo que son neumáticos. Absolutamente todo lo que son neumáticos. Mira, ahí tienes de pedal, herramientas, destalonadora para neumáticos y todo lo que tenemos en China, origen chino y el precio. ¿Sí? Puedes buscar computadoras. Sí. Computador. Tal vez en la página tenemos acá, mira, computadora. Okay. Voy a seleccionar un país, China. Y unidad. A ver. Computadora China unidad. ¿Qué más me está faltando acá? Debe especificar lo que está buscando. A ver, marca HP, digamos. Tampoco. De Estados Unidos. A ver, veremos qué nos da. Nos arroja. Ahí está. Nos da HP, portátil, laptop, ¿no? Y las características. Una Intel Core i3 está para la aduana con un precio referencial de $269. Deme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, ahí está cómo puedes esto encontrar, ¿sí? Algunos precios es bueno para poder ir controlando de que tu precio no sea muy bajo. Ahora, si es bajo, es normal. Tampoco es que digan, no, es muy bajito, la aduana me va a observar. No. Si tienes los documentos, es importante. Es importante, es un elemento fundamental a la hora de poder probar el valor. Obviamente, la aduana tiene, te comento, varios otras herramientas informáticas, páginas autorizadas. Utilizamos mucho el alibaba.com, por si acaso. Utilizamos bastante eso porque es una página muy, muy internacional y demasiado aceptada en otros países. Entonces, es un tema muy interesante. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. No, Araceli, para servirte. Vamos a la formación o perfeccionamiento del contrato de compra y venta internacional. Aquí vamos a ver que cuando hablamos de la formación del contrato, vamos a hablar del momento en que este se perfecciona. Y se va a perfeccionar el momento en que ambos, tanto el proveedor como el comprador, estén de acuerdo. Estén de acuerdo en realizar la operación, ¿ok? Ese es el momento. Ese perfeccionamiento de ese contrato se puede se puede consolidar con la firma o la aceptación de la voluntad de la otra persona. Ese momento es el que se puede dar, ¿ok? Hay algunos elementos adicionales que se van formando a partir de la factura del contrato o antes del contrato. Por lo general, antes de firmar el contrato, tú haces una cotización y esa cotización va a llegar a través de una factura pro forma, que también es un elemento válido de comprobación de lo que es el valor en aduana. ¿Ok? ¿Por qué? En el tema de la factura pro forma existe algo muy interesante y algo muy importante. Es el tema de la oferta y la contraoferta. Puedes tener tú una
factura pro forma por un valor de $30 la unidad. Pero negociando después por el volumen, por la cantidad de frecuencia que le vas a comprar al proveedor, puede ser que tú le digas que quieres comprarle a $23 y lo acepta. Entonces tiene que enviarte otra factura pro forma porque se va a alterar las condiciones de la oferta. Pero ojo, ojo, de hecho que esto debería hacerse antes de la firma del contrato. Si tú firmas un contrato por un precio y después resulta que pagas otro, tienes que hacer una adenda al contrato. Entonces ya surge un tema más importante. Entonces, para que el contrato pueda ser totalmente válido, tiene que haber una oferta, pero también tiene que haber una aceptación. Esa aceptación va a hacer que el contrato realmente surta un efecto jurídico importante y sea una herramienta para ti vital en el tema de la aduana nacional en el momento del despacho aduanero. Obligaciones del vendedor, siempre poner a disposición las mercancías en el lugar que lo pacte, de acuerdo a los Incoterms. Si el Incoterm dice valor CIF, costo, seguro y flete, tiene que asegurarse el vendedor de venderte el costo más el seguro del transporte más el flete del transporte principal. Si dice que es valor FOB, basta con que le ponga encima del buque. Listo. Entonces es la disposición de las mercancías, ¿sí? Siempre tiene que entregar las mercancías conforme al contrato. En el contrato debería decir que las mercancías me las van a entregar paletadas o en pallet, o me las va a entregar en contenedor, o me las va a entregar en cajas, me las va a entregar sueltas, ¿no ve? Eso lo dice el contrato también. El tema de la cantidad de mercancías mayor, ¿no? O sea, si es que yo firmo un contrato bastante fuerte por mercancías de gran volumen, definitivamente voy a tener un descuento por volumen. Y eso también debería estar en mi contrato. ¿Ok? El lugar de entrega. Eso es importante. El contrato tiene que especificar de acuerdo a los 5 términos, como les decía antes, el tema del transporte, ¿no? Y básicamente todos los riesgos hasta que se traslade al comprador. Si vuelvo a insistir, me dan un valor FOB, me va a pasar el riesgo dentro del buque. En el buque ya va a estar, ya corre por cuenta mía como comprador todo lo que pase con la mercancía. ¿Qué otras obligaciones tiene el proveedor? Conservar las mercancías. O sea, si tú ya has pactado el precio, entonces si es algún producto perecedero, entonces tú estás pactando recogerlo, puedes hacer un contrato ex-works, vale decir que lo voy a recoger yo del almacén del proveedor. Entonces, definitivamente, ahí tenemos que la conservación de las mercancías es un elemento importante. Transferir la propiedad de las mercancías en una posesión pacífica, vale decir, en lo menos riesgoso que pueda tener la empresa en el momento de tener las mercancías. ¿Ok? Deme 30 segundos, chicos, se me acaba de apagar la computadora, se me quedé sin batería.
Ya estamos reiniciando la computadora. Disculpen, chicos, estoy con dos pantallas, entonces se me cortó una. Bueno, entonces, como les decía, lo más importante es poder establecer las obligaciones de este vendedor. Por eso vuelvo a insistir en la materia de Incoterms que ustedes van a pasar. Va a ser una de las materias más interesantes del diplomado, porque ya tenemos nosotros Incoterms al 2020. Recién se han actualizado todos los términos internacionales de comercio. Se han quitado un solo Incoterm y se ha puesto un adicional que tiene que ver con el tema del traslado de mercancías, justamente, para que sea muy específico. Ahí estamos de nuevo. Me engancho a su clase. Y ahí, para ir terminando este tema del contrato de compra-venta, vamos a las obligaciones del comprador. Si me permite entrar al... Ahí está. Perdón, chicos. Ahí está. Bueno, vamos a las obligaciones del comprador. ¿Qué obligaciones tiene el comprador? El comprador se obliga a lo siguiente. A el pago del precio. Ese es un tema donde van a ver desde el día miércoles cómo tiene realce las formas internacionales de pago. Hay formas internacionales documentarias y hay formas internacionales de pago simples. Las documentarias implican no soltar los papeles de posesión de la mercancía hasta que te paguen. Y van a ver cómo los bancos, la banca, implica una gran ayuda también a los proveedores. Les da la posibilidad de tener seguro el negocio, ¿ok? El pago debería ser lo más simple posible, debería cumplirse sin necesidad de una obligación, un requerimiento, siempre y cuando hayas cumplido los plazos, ¿no? El vendedor tiene que soportar todos los gastos relativos al tema de un cambio intempestivo que pueda haber alterado el contrato, tal vez un cambio de lugar, un cambio de puerto, lo tiene que asumir el vendedor, ¿no? Siempre el pago, si no se establece en el contrato, querida Celina, pues está tu micrófono abierto. Si no se establece un momento determinado en el pago, se tiene que entender que ese momento es el momento de la disposición de las mercancías, es el momento que yo como comprador poseo el dominio de las mercancías. El comprador nunca va a estar obligado a pagar el precio pactado mientras no haya tenido la posibilidad de examinar las mercancías. Ojo, tengan cuidado en eso, de poder examinar los productos que les están mandando para que ustedes procedan al pago. Si ustedes proceden al pago sin tener esa oportunidad, el negocio es riesgoso. El negocio es riesgoso. Le pasó a una institución pública bastante grande que se dedica a importar hidrocarburos cuando trajeron los medidores de gas. Y cuando hicieron el primer contrato de los medidores de gas,
me parecía a mí raro, porque yo era el despachante oficial de esa importación, me parecía raro el precio frente a lo que yo tenía, era muy barato. Cuando yo pregunté si las cajas tenían los relojes adentro, lo cual justificaba el precio, me dijeron que sí. Entonces yo lo que pedí fue una inspección previa con ellos para poder hacer un reconocimiento previo como despachante oficial para poder ver la mercancía. Y gran sorpresa para estos dueños de la mercancía, que las cajas estaban vacías, eran para los relojes de gas, pero no estaban con los relojes de gas. Y el contrato de ellos era por el cobro por el pago de los relojes. Imagínense. Entonces, si tú no tienes la posibilidad de buscar las mercancías, tenemos problemas, ¿ok? Cuando el precio se señala en función al peso, obviamente siempre vamos a hablar del peso neto, no nunca del precio bruto. Porque obviamente el precio neto es solo el producto, el precio bruto es los embalajes, ¿ok? Cuando el riesgo siempre se va a traspasar al comprador cuando se haga cargo de las mercancías, ¿ok? Pero también puede surgir cierto tiempo, o sea, el proveedor te puede dar cierto tiempo para que tú tomes posesión de tu mercancía, si no, lo va a desestimar. Y como les digo, la transmisión del riesgo más común de acuerdo a estándares internacionales son los famosos Incoterms. Entonces los Incoterms me van a decir quién toma el riesgo, en qué momento lo toma y cuánto cuesta el producto de este tema. Alguno se preguntará, ¿y qué pasa si incumple el contrato? ¿No? O sea, por lo menos tienes una opción de ese contrato para poder ejercer algún derecho sobre el proveedor o el comprador, si el comprador no te ha pagado o el vendedor no te ha dado el producto que tú querías, para poder exigir la sustitución, la reparación o la rebaja proporcional. Por ejemplo, hay una empresa boliviana muy conocida que se dedica a la compra de calaminas, ¿no? De rollos para calamina. Es una empresa muy grande que tiene un contrato bastante fuerte con una empresa de Colombia, donde ellos pactan que si hay alguna mercancía que le llega dañada, ¿sí? La próxima ya viene con descuento. Entonces les van dando como notas de crédito para que la próxima puedan ir pagando menos. Entonces tienen esa opción. Si no hubiese un contrato de por medio, unas exigencias, te aseguro que lo que tendría que hacer esta empresa por sentido común es tener asegurado el producto para reclamar al seguro si hubiera algún daño, ¿no? En el tema del contrato se puede pedir una indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Si es que así lo estipula el contrato. Puedes también exigir al comprador que pague el precio, ¿no? Que reciba las mercancías, porque hay gente que dice, no, ya no quiero el producto, ya no me interesa, pero ya has firmado un contrato, entonces lo tienes que obligar a tener, a que él pueda aceptar la mercancía, ¿no? Y obviamente iniciar el proceso de cobro, ¿no? Entonces, la indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Siempre va a resguardar a ambas partes. Por mi lado, como vendedor, el momento en que no me paguen, y el lado del comprador, el momento de incumplimiento de las mercancías que estoy comprando, ¿sí? ¿Qué condiciones de pago existen en este proceso? Las condiciones de pago vamos a entenderlas como todo lo que ofrece el comprador para satisfacer el pago de la mercancía, ¿no? En el comercio internacional siempre hay complicaciones que suponen el tema de la distancia, ¿no? Pueden haber malos entendidos, temas de localización, temas de gastos inesperados que puedan reconocer, ¿no? Entonces, siempre por eso es bueno tener el contrato, porque va a hacer que estas diferencias sean menores o por lo menos se prevean algunos temas que puedan afectar a la importación de su producto, ¿no? Obviamente,
a lo largo de la experiencia que tenga la empresa con el proveedor, puede ser que esto sea más rápido, sea más fácil, ¿no? Entonces, les comento que en el comercio exterior los temas que son de impagos no son muy grandes, no son muy conocidos, pero es por esa situación donde yo no conozco a la persona, yo no vivo en el mismo país donde está mi vendedor. Entonces yo tengo la posibilidad de tener algún tema de la mercancía con el pago, ¿no? O sea, vale decir, yo recibo la mercancía, no la voy a pagar hasta que yo esté conforme. Entonces, ambas personas se obligan a cumplir lo que les compete de acuerdo al contrato. Porque si realmente la persona que está importando no va a pagar el precio, entonces la otra persona va a tener las herramientas para poderlo coercionar al pago, ¿ok? Y por eso es que empezamos a ver este medio de pago. Por eso es que vamos a tener una regla y con esto nos vamos. Cuanto más conozca, ojo, cuando más conozca a mi proveedor, el medio de pago va a ser más simple. Cuando yo conozca mucho bien a mi cliente, lo conozca súper bien, yo voy a aceptar ese medio de pago simple. ¿Ok? Cuando no hay una confianza, porque es la primera vez que están trabajando, porque tal vez anteriormente ha habido algún tema de conflicto con la empresa proveedora y situaciones similares, entonces hacemos lo siguiente. Escogemos un medio de pago más complejo, más seguro, donde ya no solo voy a intervenir entre yo comprador y mi vendedor, sino va a estar un intermediario que va a ser un banco, que va a asumir ciertos riesgos, va a asumir ciertos elementos importantes para que yo reciba mi mercancía conforme me ha prometido mi vendedor y el vendedor reciba su pago tal cual está pactado en el contrato. Entonces, la palabra clave para escoger un medio de pago es la confianza, mis queridos alumnos. La confianza. Y eso obviamente nos va a dar la experiencia en el proceso de exportación. Entonces ya tenemos esta noche, queridos alumnos, un elemento más para su trabajo. Que escojan qué medio de pago van a querer cuando exporten su producto. Y eso, como les vuelvo a decir, lo va a dar la confianza. ¿El contrato siempre se elabora? No siempre. Pero sería lo más prudente hacerlo. Por lo que hemos visto de la norma supranacional. Alguna compañera me decía muy acertadamente, ¿usted tiene alguna base de valores, por favor? Porque es importante. Porque uno de los factores de riesgo es que otro esté importando a precios más caros que el tuyo. Y el tuyo puede ser observable por la aduana nacional. ¿Ok? Señores, entonces el miércoles vamos a ver los pagos, digamos así, de confianza, ¿sí? Los pagos esos que implican un tema de confianza, que son los medios de pago simples. Para terminar con nuestros medios de pago documentarios. Hasta el día miércoles, recapitulando, tienen su trabajo y su examen. Yo voy a leer sus trabajos, les voy a dar un feedback rápido el jueves, para que los que se animen el día viernes, que no podrían ser más de 3 personas, nos expongan su producto. Yo voy a ser el primero, como les digo, yo voy a exponer un producto y ustedes también tienen que convencernos a todos de que el producto que han escogido es exportable. ¿Cuál va a ser el premio de si escogen estar el día viernes? Que ya no van a tener que hacer el informe final porque ya supuestamente en directorio que vamos a hacer todos nosotros lo hemos aprobado. Ahora también lo podemos desaprobar.
y lógicamente va a tener la oportunidad de poderlo corregir. Entonces, es un tema muy interesante, interactivo. Ha sido muy interesante en las anteriores versiones del diplomado. Lastimosamente no todos pueden participar porque la verdad se hace muy largo, pero vamos a poner voluntarios hasta el miércoles. Si no hay voluntarios hasta el miércoles, entonces vamos a tener que escoger al azar. Pero bueno, ya les aviso lo que vamos a hacer el miércoles. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? Lin Chen, buenas noches, tengo una consulta. Dime. A ver, no sé si me puede salir del tema, a ver. En contribuciones tributarias en sí me refiero a lo que es las facturaciones, lo que es impuestos, no nos ha hecho valer lo que es la factura, lo que es hacemos el servicio del transporte de Iquique a Cobija, como es Zona Franca, nos han hecho seguimiento y en lo cual nos han observado que las facturas, la que hacemos con el transporte, no nos han hecho valer durante este año, es decir, las gestiones pasadas, porque recordemos que hace una, no me acuerdo muy bien lo que la palabra terminó, pero hace una inspección que es impuestos y no nos han hecho valer de la gestión 2019 y 2020. Eso me quería referir, a ver, pero yo no entiendo por qué nos observan, porque si es que el transporte es boliviano y las compras que hacemos es internacionales, decimos compramos de Iquique, pero lo que nos observan es el transporte. ¿Por qué no vale? El tramo interno. El tramo interno. Lo que pasa es que la norma refiere, mi querido Gilder, a que el transporte internacional ya tiene un beneficio implícito. Vale decir que el transporte internacional de mercancías y de personas está beneficiado ya con la tasa cero del IVA. Entonces, la tasa cero del IVA hace que esa factura no ya tenga un beneficio para el que le está dando. Tú no estás pagando por esa factura, ¿no? Quiero que me entiendan bien. Las facturas, cada vez que tú pagas una factura, ¿no? Tú estás pagando el 13% a esa persona que te está emitiendo la factura. Y ese 13% tú lo estás utilizando en tu declaración jurada, el formulario 200, para poder compensar con las ventas declaradas. En el caso de las facturas a tasa cero, que es el transporte internacional de carga y también la venta de libros, tienen tasa cero, quiere decir que en esta factura no está ese impuesto. Entonces, porque si estuviese, podrías pagar 13% más, en teoría. Entonces, obviamente, por ser transporte, por ser tránsito internacional, tiene el tratamiento de tasa cero, mi querido Gilda. Por eso no te hacen valer en el formulario 200 y en el formulario 500 solo te hacen valer como costo. ¿Ok? Señores queridos, que tengan una linda noche, ¿sí? El material ya lo van a tener a partir de mañana, por favor, para que lo puedan descargar. Y las condiciones del último trabajo, porque solo vamos a tener un trabajo y un examen que se va a colgar esta semana y nada más. ¿Ok? Ya la anterior semana ya han tenido más actividades. Esta semana vamos a bajar el ritmo para que ustedes ya también empiecen el próximo módulo. ¿Ok? Buenas noches, queridos alumnos. Que tengan buenas noches. Sí, todos. Chao, chao. Buenas Hasta luego, Alice. Chao, chicos. Buenas noches. Bueno, Hasta luego. Hasta luego, Alice. Luego dicen.